Hoy vamos a ver cómo podemos importar de manera masiva datos que tenemos en archivos a nuestras bases de datos SQLite. Si te interesa el contenido que subo a este canal, te podés suscribir y recuerda también que mis cursos están disponibles en la plataforma Udemy. Nosotros en el curso práctico del lenguaje SQL siempre hemos trabajado con tablas que las íbamos creando o ya estaban creadas en los ejercicios e íbamos insertando datos a medida que necesitábamos de manera manual con el comando insert sobre nuestras tablas. Eso funciona muy bien, pero cuando queremos insertar un gran volumen de datos se hace bastante tedioso. Entonces, esto se resuelve con unas prestaciones o una prestación que nos da SQLite para poder importar datos de manera masiva a nuestras bases de datos. Eso es lo que precisamente vamos a ver en este video. Entonces, básicamente, vamos a tener un archivo que va a venir formateado de alguna manera con las columnas separadas por algún separador y las vamos a importar con un utilitario que nos ofrece SQLite a través de un comando de punto para importar los datos a nuestra base. Vamos a ver dos casos puntualmente. En el primer caso vamos a importar los datos a una tabla que no existe. Entonces el utilitario va a crear la tabla y nos va a insertar los datos en esa tabla. Y en el segundo caso ya la tabla va a existir y el utilitario de importación nos va a agregar los datos sobre una tabla existente. Entonces, en el primer caso, donde la tabla no existe, es muy importante que en el archivo especifiquemos, en el archivo de entrada, especifiquemos el nombre que van a tener las columnas de la tabla que vamos a crear. Por eso, como se ve acá, en este ejemplo, donde yo utilizo un archivo para subir los datos de los avances de los estudiantes de mis cursos en Udemy. Entonces, bueno, ahí tengo que especificar en la primera fila cómo se llama la primer columna, donde va a venir el estudiante, luego va a venir un separador, luego va a venir el progreso, el porcentaje de progreso del estudiante en el curso, el separador, luego la cantidad de preguntas que hizo el estudiante en el curso, el separador y luego la cantidad de respuestas que se le brindaron al estudiante. En el segundo caso, como la tabla ya existe, es importante que en el archivo de entrada no utilicemos o no especifiquemos los nombres de columnas porque si no eso se va a insertar como dato. Entonces no hay que excluir esa información del archivo para no insertar o agregar información de más. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para hacer la importación? Bueno, básicamente vamos a tener que abrir la base de datos, activar el modo CSV, configurar o indicarle al utilitario qué separador vamos a utilizar para que la importación pueda determinar dónde comienza y terminan los datos de cada columna. Luego se va a hacer la importación y por último vamos a tener que verificar que todo se hizo correctamente. Entonces vamos a nuestra plataforma de ejercitación para probar la importación. Entonces acá tenemos un primer archivo que vemos que es el curso SQL Udemy. Entonces acá notamos principalmente que en la primer fila tenemos los nombres de la columna y el separador que estamos utilizando es el punto y coma. Entonces vamos a entrar a SQLite, vamos a conectarnos a la base, en primer lugar, vamos a abrir la base de datos. En este caso vamos a crear una base nueva, que no existe. Vamos a llamar curso.db.
Luego vamos a activar el modo CSV. Vamos a definir el separador que estamos utilizando, que es el punto y coma, que es el separador que usamos en el archivo, y luego vamos a utilizar el utilitario import que SQLite nos lo provee a través de este comando de punto import. Decimos qué archivo vamos a estar utilizando, perdón, curso SQL Udemy.csv y el nombre de la tabla en el cual queremos que queden nuestros datos. Luego verificamos cómo quedó nuestra tabla. Perdón, select asterisco from curso SQL, me olvidé la cláusula from. Ahí vimos los datos, los vemos de una manera media fea, entonces pasamos al modo columna, como vimos en el curso, y luego sí, los datos los vemos mucho mejor, y si ponemos un header, el comando de punto header, vemos los nombres de las columnas al principio. Así que de esta manera vimos cómo importar datos de un archivo a nuestra base de datos sobre una tabla que no existía y que la creamos junto con el utilitario. El utilitario nos creó la tabla. Entonces vamos a vaciarla ahora la tabla. Ahora vamos al caso 2, en donde tenemos ya la tabla existente, pero vacía, ¿no? Curso SQL, ahí la vemos que está vacía. Entonces salimos y vamos a ver el contenido del siguiente archivo. SQL Udemy, Udemy, lo puse con la SE de sin encabezados. Ahí vemos que esta vez es el mismo archivo, pero esta vez no trae los encabezados. Entonces vamos a ingresar a SQLite nuevamente. Vamos a abrir la base que ya existe. Nuevamente configuramos el modo CSV, configuramos el separador. Y hacemos el import de curso SQL Udemy sin encabezados .csv sobre la tabla curso SQL. Luego volvemos a pasar al modo columna, vamos a activar nuevamente los headers, vamos a hacer el select de la tabla curso SQL y vemos que tenemos nuevamente los datos en nuestra tabla. Así que bueno, esta fue la presentación, y si te interesó te pido que te suscribas al canal para poder integrarte cuando vienen contenidos nuevos, y te repito nuevamente que puedes encontrar mis cursos en la plataforma Udemy. Chao, nos vemos.